La puerta de la oficina todavía se estaba moviendo cuando Mateo Herrera entró. Detrás de él, una mujer joven pasó corriendo con una caja de pertenencias, ojos enrojecidos, sin mirar atrás. Graciela Salas estaba sentada de espaldas a la ventana, su silla de ruedas en ángulo hacia la luz del puerto y no se giró. «Tienes 30 segundos», dijo. «Antes de que te haga lo que le acabo de hacer a él». Mateo dejó su bolsa lentamente, no dijo nada. Cuando ella finalmente giró la silla para enfrentarlo, algo en ella se detuvo en seco, como si lo hubiera visto antes en algún lugar y no pudiera ubicar dónde. «Quédate con esta historia». Hay un detalle al principio, una fotografía en un escritorio que no significará nada hasta el final. La agencia le había advertido 11 asistentes en 14 meses. Algunos renunciaron después de una semana, uno renunció después de una sola tarde. Salió caminando todavía con su abrigo puesto. Mateo no había preguntado por qué. Necesitaba las horas, los beneficios y un horario que le permitiera recoger a su hija antes de las 4:30. Isaac Méndez pagaba lo suficiente como para no tener que hacer preguntas cuyas respuestas no podía permitirse. La asistente de Graciela logueó a través de la rutina en frases cortas. Terapia física matutina a las 7, revisión de correspondencia a las 8. No le gustaba que la tocaran sin aviso. No le gustaba que le hablaran como a una paciente. No le gustaba, bajo ninguna circunstancia, que la ayudaran a menos que ella lo pidiera. Primero aprendió las reglas rápido y no rompió ninguna. Aprendió la distribución de la casa también sin que se lo dijeran. Qué pasillo llevaba el sonido y cuál no, donde se había adaptado una rampa a una escalera que solía ser grandiosa y ahora solo parecía apenada. Nunca mencionó nada de eso. Simplemente se movía por la casa como un hombre acostumbrado a memorizar el terreno antes de que alguien se lo pidiera. La mañana comenzaba a las 6:30 con terapia física en un antiguo solarium con vista al jardín. Graciela trabajando con bandas de resistencia y transferencias con una disciplina que no tenía nada que ver con la esperanza y todo que ver con negarse a dejar que su cuerpo decidiera lo que podía hacer sin su permiso. Mateo la observaba, contaba repeticiones con voz plana y no decía nada cuando sus brazos temblaban en el último set, porque entendía mejor que la mayoría que la lástima era su propio tipo de insulto. Al tercer día, Graciela había comenzado a ponerlo a prueba, como ponía a prueba a todos los demás, con solicitudes diseñadas para ser irrazonables. Reprogramar 4 reuniones en 10 minutos. Encontrar un contrato de proveedor de 3 años atrás sin nombre de archivo. Pararse en el umbral mientras ella tomaba una llamada y no reaccionar a una palabra de ella, sin importar cuán aguda se volviera su voz. Mateo hizo todo sin inmutarse y sin ofrecer una opinión que ella no hubiera pedido. Al mediodía salió al pasillo para llamar a su hija. Tarea primero, luego la tableta. Dijo, lo sé, es aburrido. Hazlo de todos modos. No sabía que Graciela podía oírlo a través de la puerta entreabierta hasta que se giró y la encontró mirando. Su expresión sin reservas exactamente el tiempo que le tomó darse cuenta de que lo estaba haciendo. Luego se cerró rápido como una persiana bajada. Tu hija, dijo Ava, tiene 9 años. La llamas todos los días. Todos los días que puedo. Graciela miró hacia otro lado. Primero en la esquina de su escritorio había un pequeño marco boca abajo. El tipo de foto que alguien guarda pero no puede mirar. Mateo lo notó porque todo lo demás en ese escritorio estaba arreglado con una precisión rayana en lo defensivo y ese objeto rompía el patrón. No preguntó. Todavía no. Al final de la tarde, mientras le rellenaba el agua sin que se lo pidieran y sin tocar nada más, Graciela lo estudió un largo momento. ¿Qué hacías antes de esto?, dijo antes de pasear a mujeres ricas a reuniones. Un tipo diferente de trabajo. Esa no es una respuesta, es la que tengo. Todos los que trabajan para mí tienen un currículum que podría recitar dormida. El tuyo parece escrito por alguien que intenta no ser encontrado. Lo dijo con ligereza, probando el filo. Quizás lo era. Graciela lo estudió un momento más, luego lo dejó pasar. Algún instinto le decía que esta no era una puerta para forzar. No insistió,
pero lo vio irse esa noche. La forma en que una persona mira una puerta que no está segura de que se abrirá de nuevo. Y por primera vez, en más tiempo del que podía admitir, se encontró esperando que así fuera. Para el final de la primera semana, Graciela había dejado de ponerlo a prueba como ponía a prueba a los demás. Empezó a ponerlo a prueba de manera diferente. Lo orquestó con cuidado. Una carpeta dejada abierta accidentalmente con un cronograma fabricado, un conflicto de medicación, un pico de fiebre que no era real. Programado para la hora exacta en que su enfermera real estaba fuera. Observó desde el rabillo del ojo mientras describía los síntomas, esperando vacilación, pánico o el tipo de sobrecorrección que delata a la gente. Mateo cruzó la sala antes de que ella terminara la frase y algo en la forma en que se movió cambió por completo. Más rápido, más cerca del suelo. Toda la cortesía cuidadosa de la última semana desapareció en un instante. Revisó puntos de pulso que no eran parte de ningún programa de entrenamiento casero. 2 dedos presionados planos contra su muñeca y luego su garganta, sus ojos yendo a algún otro lado por un segundo, a algún lugar clínico y lejano. Hizo preguntas en una secuencia demasiado precisa para hacer conjetura. El tipo de ritmo de triaje grabado en una persona hasta que deja de ser una decisión y se convierte en reflejo. Nombre, fecha, contar hacia atrás desde 100. Aprieta mi mano. No hay fiebre, dijo finalmente plano. Y no hay crisis. Inventaste esto. Graciela no lo negó. ¿Quién te enseñó eso? El ejército. ¿Qué parte del ejército revisa el pulso de un civil así? No respondió de inmediato y el silencio le dijo más que un currículum lo habría hecho. Esa noche, después de que él se fuera, Graciela hizo algo que rara vez se permitía. Lo investigó. Registro de servicio público redactado en partes, pero suficiente. Fuerzas Especiales del Ejército, médico de combate. Designación 18 Delta. Condecoraciones. No reconocía los nombres, pero entendía el peso de una fecha de baja hace 3 años que no venía con explicación adjunta. A la mañana siguiente lo confrontó con eso abierto en su escritorio. No trabajas en cuidado en el hogar, dijo ella. Lo sobrevives. Mateo miró la página un largo momento, las líneas ennegrecidas y los nombres de las condecoraciones de las que nunca hablaba antes de responder. 18 Delta, 11 años. Es un trabajo donde aprendes a mantener con vida a personas en lugares que no quieren a nadie con vida. Su voz se mantuvo uniforme, pero sus manos se cruzaron frente a él. Se quedaron quietas de la manera particular en que las manos se quedan quietas. Cuando un hombre está reprimiendo algo, me fui porque no pude salvar a la persona que más necesitaba salvar. Algo en su voz cerró el tema antes de que ella pudiera preguntar quién. Graciela no insistió, no porque no tuviera curiosidad, sino porque reconoció la forma de una herida que ella misma cargaba y sabía lo que costaba que alguien la hurgara antes de que estuvieras listo. Por primera vez desde que él había comenzado, ella lo miró no como personal, sino como una persona que cargaba algo tan pesado como lo suyo. Ninguno de los dos dijo nada más por un rato. La quietud no era incómoda. Era la primera quietud entre ellos que no lo era. Más tarde, cerca del final del día, Mateo notó que el pequeño marco en su escritorio se había movido lo suficiente como para que el borde de una fotografía vieja asomara por debajo. La mano de Graciela se movió antes de que él pudiera ver más, aplanándola de nuevo, sin una palabra, su mandíbula tensa de una manera que le dijo que no preguntara. Lo archivó de la misma manera que archivaba todo lo que no estaba listo para entender todavía. La forma en que una vez había aprendido a archivar el sonido de una puerta cerrándose en un pasillo de hospital, porque algunas cosas solo tenían sentido una vez que tenías todas las piezas y él no las tenía todas. El martes siguiente, Mateo llevó a Graciela al centro, a la sede de Satendre, cerca del río, un edificio de vidrio y ladrillo viejo que había albergado 3 generaciones del negocio naviero de la familia. En el vestíbulo, un hombre con traje a medida se puso a su lado con la facilidad de alguien que era dueño del piso. Gregorio Nas dijo, extendiendo una mano que Mateo estrechó una vez brevemente. Director de operaciones, debe ser el nuevo.
El nuevo dijo de la manera en que un hombre se refiere a un mueble que espera que sea reemplazado pronto. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Nunca lo hacía. No con el personal. Mateo había pasado 11 años aprendiendo a leer a los hombres en el medio segundo antes de que decidieran si merecía su atención. Inés decidió rápido, deslizándose más allá de él hacia Graciela con una calidez que no se había molestado en extender al hombre que sostenía su silla firme en el ascensor. En el ascensor, con Graciela unos pasos adelante, hablando con otro ejecutivo, Nas bajó la voz. ¿Cómo está ella, de verdad? Durmiendo, comiendo, manejando el estrés. Lo dijo como un hombre que llena un formulario, no como un hombre que se preocupa. Tendrías que preguntarle a ella, dijo Mateo. Te estoy preguntando a ti. ¿Alguien en tu posición ve cosas que el resto de nosotros no vemos? Entonces estás preguntando a la persona equivocada. La sonrisa de Nas se adelgazó, pero se mantuvo. Las personas en tu posición no suelen durar mucho aquí, señor Herrera. Algo para tener en cuenta. Lo dijo con ligereza, casi amistoso, y salió del ascensor antes de que Mateo pudiera responder, dejando la frase ahí como una mano en el hombro. Mateo no lo mencionó a Graciela. Todavía no, pero observó a Anas de manera diferente después de eso. La forma en que observas a un hombre que acaba de mostrarte sin querer, que está acostumbrado a ser obedecido. Arriba, la sala de juntas ya estaba medio llena cuando llegaron. 6 directores, carpetas abiertas, rostros arreglados en la vacuidad particular que la gente usa justo antes de decir algo cruel. Graciela se llevó a sí misma a la cabeza de la mesa rechazando ayuda, y la sala se quedó en silencio de la manera en que las salas se quedan en silencio alrededor de alguien a quien están decidiendo si respetar. Los números trimestrales son sólidos, dijo un director. Pero la Junta tiene preocupaciones sobre la continuidad del liderazgo. Dadas las circunstancias, Graciela no parpadeó. Di lo que quieres decir. Nadie lo hizo. No directamente. Hablaron alrededor de la palabra incapacidad durante 40 minutos, vistiéndola con lenguaje sobre imagen y confianza de los inversores, sobre cómo los suscriptores de seguros navieros habían planteado preguntas este trimestre sobre la estabilidad que el mercado quería ver. Graciela respondió a cada pregunta con números fríos y exactos. Márgenes trimestrales, rendimiento del puerto, contratos firmados bajo su nombre en los últimos 18 meses, sin alzar nunca la voz, sin parecer nunca que necesitaba que alguien en esa sala le cayera bien. Mateo estuvo junto a la puerta todo el tiempo, brazos cruzados observando a través del cristal. Había pasado años leyendo a personas bajo presión, soldados manteniéndose firmes en el peor día de sus vidas y reconoció el tipo específico de agotamiento en el rostro de Graciela. El agotamiento de alguien que había estado demostrando su valía durante 6 años seguidos sin nadie detrás de ella. Cuando la reunión terminó, ella salió sin una palabra, columna recta, y no dijo nada hasta que estuvieron de vuelta en el coche. Hacen eso cada trimestre. Dijo mirando por la ventana. ¿Alguna versión de ello? ¿Lo manejaste? Siempre lo manejo. Una pausa. Eso no es lo mismo que no cueste nada. Mateo no ofreció simpatía, solo asintió una vez. La forma en que sientes a alguien que no quiere que le digan que todo va a estar bien. Solo que lo oíste. Se dio cuenta más tarde, la primera vez en años que alguien la dejaba estar cansada sin tratar de arreglarlo. La lluvia llegó fuerte ese jueves. El tipo que cerraba media ciudad para las 5. El acuerdo habitual de Mateo para Ava se rompió. Una niñera atrapada en el lado equivocado de un paso subterráneo inundado. Y él hizo la llamada que odiaba hacer, la que lo obligaba a elegir entre el trabajo y su hija. Graciela respondió de manera diferente a lo que esperaba. Tráela aquí. Eso no es. Tráela aquí, Mateo. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Ava llegó empapada hasta las rodillas. La mochila goteando sobre el suelo de mármol de la casa de Wall Street, mirando al techo como si hubiera entrado en un museo. No miró la silla de ruedas como los adultos a veces hacen. Con cuidado, con culpa. Simplemente caminó directamente hacia ella.
¿Va rápido?, preguntó. Más rápido de lo que crees, dijo Graciela. ¿Puedo empujarla? No, pero puedes sentarte en mi regazo mientras yo lo hago. Mateo observó desde el umbral de la cocina mientras su hija gritaba de risa por el pasillo. Las manos de Graciela firmes en las ruedas, su rostro haciendo algo que él no le había visto hacer antes, algo sin reservas y completamente despreocupado por quien estaba mirando. La ama de llaves, al pasar con una bandeja, se detuvo en el pasillo a mirar también. Luego siguió caminando sin una palabra, como si entendiera mejor que interrumpirlo. Más tarde, mientras Graciela respondía correos electrónicos en la mesa de la cocina y Ava se secaba el cabello con una toalla demasiado grande para ella, Ava preguntó con la franqueza que solo una niña de 9 años puede tener. ¿Duele no poder caminar? Mateo comenzó a desviar la pregunta, pero Graciela levantó una mano sin inmutarse. No de la manera que crees. Es más como aprender un idioma nuevo para las mismas frases. Algunos días olvido que necesito la traducción. Ava consideró esto con total seriedad. Esa es una buena respuesta. He tenido 6 años para practicarla. Más tarde en la mesa, Ava sacó un marcador y un papel doblado y dibujó con la confianza inexacta de una niña de 9 años, una silla de ruedas con alas. La deslizó a través de la mesa sin ceremonia. Para que puedas volar cuando las escaleras son tontas, dijo Graciela. La sostuvo un largo momento, más tiempo del que debería tomar sostener un papel, y algo cruzó su rostro que Mateo nunca había visto en 3 semanas de verla dirigir una empresa. Cuando finalmente habló, su voz no estaba del todo firme. Gracias, dijo. Lo digo en serio. Lo colocó en la esquina del escritorio, no en el cajón, en el escritorio, apoyado contra el marco que siempre estaba boca abajo. Por primera vez, los dos objetos descansaban lado a lado, el pasado oculto y el presente sin reservas, y ninguno se movió para ocultar ninguno de los dos. Mateo lo notó, no dijo nada, pero conduciendo a casa esa noche, con Ava dormida contra la ventana y los limpiaparabrisas en marcha, se encontró pensando en una mujer que dirigía una empresa naviera con la misma precisión que usaba para guardar una fotografía que no podía soportar mirar y preguntándose por primera vez qué había en ella. La lluvia había cesado, pero las calles aún tenían ese aspecto plateado lavado y condujo más lento de lo necesario, sin prisa por dejar que la tarde terminara. El departamento de seguros envió el aviso un lunes, lenguaje rutinario para algo que no era rutinario en absoluto. Una auditoría obligatoria de 7 años de los registros de mantenimiento de la flota, comenzando con los archivos más antiguos en el cronograma. Nadie en el edificio lo pensó 2 veces, excepto un hombre, y lo leyó 2 veces, luego una tercera de pie muy quieto en su oficina con la puerta cerrada. Gregorio Nas había pasado 6 años asegurándose de que ciertos registros envejecieran en silencio. 6 años antes, como vicepresidente de operaciones, retrasó una inspección obligatoria de frenos en toda la flota de la empresa para cumplir con un objetivo presupuestario trimestral. Enterró el memorando de ingeniería que señalaba el riesgo y se dijo a sí mismo que era una formalidad, no una decisión que importaría. Le había conseguido un ascenso ese año, un bono vinculado a márgenes que nadie pensó en cuestionar. Llevaba 6 años diciéndose que no importaba. La forma en que un hombre se dice muchas cosas cuando la alternativa es admitir lo que realmente hizo. Y cada año el ascenso hacía un poco más fácil seguir creyéndolo. Ahora la auditoría llegaría lo suficientemente lejos como para encontrarlo. Llamó a su abogado esa tarde y para la noche ya se estaba redactando otro documento en silencio bajo un encabezado que no tenía nada que ver con el mantenimiento de la flota. Una petición, tutela, lenguaje sobre tensión psicológica sostenida, sobre un patrón de rotación errática de personal, sobre una empresa que merecía un liderazgo estable durante un periodo de, decía el borrador, dificultad personal en curso. Denise Marlo encontró el borrador por accidente, dejado abierto en una cola de impresora compartida que no se suponía que viera. Era la enfermera privada de la familia ahora, pero durante 11 años antes había dirigido el departamento de emergencias donde llevaron a Graciela la noche del accidente y algo sobre la fecha del rango de la petición de tutela, 6 años atrás, le revolvió el estómago de una manera que no examinó demasiado de cerca al principio.
Lo leyó 2 veces. Luego pensó en un gráfico que le habían dicho suavemente, pero con firmeza, que no terminara de escribir esa misma noche hace 6 años por un administrador del hospital que mencionó casi de paso cuánto había donado la familia Supton al hospital ese año. No dijo nada a Graciela esa tarde. No estaba lista. En su lugar dijo solo esto, de pie en el umbral mientras Graciela revisaba correspondencia. Ten cuidado con quien confías en esa junta. No todos son tan leales como aparentan. Graciela levantó la vista sorprendida por el peso en ello. ¿Cuál? Dennis no respondió. Dejó la pregunta colgando. La forma en que una persona deja una puerta entreabierta en lugar de empujarla del todo, porque aún no era lo suficientemente valiente para atravesarla a ella misma. Esa noche, Graciela no durmió. Mateo la encontró junto a la ventana cerca de la medianoche, la silla girada hacia la forma oscura del río, las luces del puente Tange extendidas sobre el agua como algo de un sueño del que no podía despertar. «¿No te vas a la cama?», dijo él. No una pregunta. «¿No duermo bien cuando llueve?». Se quedó en silencio un momento. Algo pasó en ese puente. La mano de Graciela se tensó en el reposabrazos. No respondió, no esa noche, pero no le dijo que se fuera tampoco y él se quedó a su lado un largo rato sin tocarla, sin llenar el silencio con nada que ella no hubiera pedido, hasta que la lluvia amainó y ella finalmente se llevó a sí misma de vuelta al pasillo. «Pregúntame de nuevo en algún momento», dijo sin girarse. No, esta noche él lo haría más pronto de lo que ninguno esperaba. Llegó 3 noches después sin previo aviso. La forma en que la verdad a veces llega cuando una persona finalmente se queda sin la fuerza que se necesita para seguir conteniéndola. Graciela estaba en su escritorio cuando Mateo preguntó de nuevo suavemente y esta vez ella no desvió. Le contó sobre el puente, sobre la lluvia esa noche hace 6 años, sobre conducir sola a través del Talmae porque su propio coche estaba en el taller y había tomado prestado uno de la flota de la empresa con prisa para llevar a su padre un conjunto de números que no cuadraban. Le contó sobre los frenos fallando sin previo aviso. La barandilla cediendo como papel, el agua subiendo rápido y negra y lo suficientemente fría como para detener el pensamiento por completo. Había un hombre, dijo ella, un desconocido. Ya estaba en el agua antes de que entendiera lo que estaba pasando. El coche se llenó más rápido de lo que crees. Recuerdo el frío más que el miedo. Como parecía llegar antes que el pánico. Me sacó. Hizo cosas para mantenerme con vida que no entendí hasta mucho después. Presión en lugares, palabras en mi oído diciéndome que me quedara con él, que me mantuviera despierta y luego se fue antes de que llegara alguien más. Nadie descubrió quién era. Pasé el primer año después convencida de que lo había soñado. Su mano fue al cajón y esta vez no se detuvo. Levantó el marco y finalmente lo giró después de 6 años y lo colocó sobre el escritorio entre ellos. Una fotografía borrosa tomada por el teléfono de un extraño desde el extremo lejano del puente, mostrando solo la espalda de un hombre cargando a una mujer fuera del barro. El agua corriendo por ambos en el resplandor de las luces de emergencia. Mateo se quedó muy quieto. En el antebrazo del hombre, tenue pero inconfundible. Incluso en la textura de una mala fotografía, había un tatuaje, el emblema de la unidad que él había llevado en su propio brazo durante 11 años. Antes de que pudiera hablar, la puerta se abrió. Denisa estaba allí, una carpeta en la mano que había pensado traer y ahora olvidaba por completo. Mirando la fotografía, luego a Mateo, luego de vuelta a la fotografía. Lo reconocí la primera semana, dijo Denisa en voz baja. La carpeta todavía olvidada en su mano. No dije nada porque no se me permitía decir nada. Yo era la enfermera de guardia la noche que la trajeron. Graciela, yo también lo traté a él. Extraoficialmente en el pasillo antes de que desapareciera por la salida lateral. Un corte en el antebrazo. No dejó que nadie lo registrara. Recuerdo pensar que ese hombre va a salir de aquí y nadie va a saber nunca lo que hizo esta noche. Su voz se quebró. Lo he sabido durante 3 semanas y no pude encontrar el valor para ser yo quien te lo dijera.
Seguía diciéndome que no era mi historia para entregar. Graciela miró a Mateo y durante un largo momento ninguno de los dos dijo nada en absoluto. «Eres tú», dijo finalmente, apenas por encima de un susurro. Mateo no respondió con palabras, cruzó la sala, se arrodilló junto a la silla para estar a su nivel y asintió una vez lento, como una confesión que había estado 6 años en proceso. La respiración de Graciela se fue en un sonido que no era exactamente un sollo, ni exactamente alivio. Una tercera cosa que no tenía un nombre limpio. La historia no terminó con el asentimiento, solo abrió una puerta a una más larga. Y Mateo, todavía arrodillado, todavía sosteniendo sus ojos, entendió que la parte más difícil de ello era suya para contar. No salía a caminar esa noche, dijo. Iba conduciendo al hospital. Mi esposa Laura había estado enferma mucho tiempo para entonces, cáncer. Y esa noche las cosas habían empeorado rápido. Estaba a 40 minutos de ella cuando vi tu coche pasar la barandilla. Se detuvo, la mandíbula trabajando, las palabras costándole más que cualquiera de las cosas físicas que había hecho para ganarse la vida. No pensé. Simplemente entré tras ti, hice lo que estaba entrenado para hacer. Te mantuve respirando hasta que los paramédicos pudieron hacerse cargo y luego me fui antes de que alguien pudiera detenerme y hacer preguntas, porque cada minuto que me quedaba allí respondiéndolas era un minuto que no estaba con ella. Miró sus propias manos como si todavía las recordaran. He sacado a hombres de aguas peores que ese río y nunca he tenido que elegir entre ellos y mi propia familia. Esa noche lo hice y nunca he estado seguro de haber elegido bien. Llegaste a tiempo, dijo Graciela. No era del todo una pregunta. Llegué, pero no tiempo para la decisión que necesitaban tomar sobre su cirugía. Mi hermana tuvo que tomarla en mi lugar porque yo todavía estaba en la carretera. Laura sobrevivió esa noche. Se aferró 3 años más, pero nunca he estado seguro de si esos 40 minutos cambiaron algo para ella y nunca podré saberlo con certeza. Y esa es la parte que no se va. La mano de Graciela encontró la suya, lenta, deliberada, la primera vez que cualquiera de los dos se había alcanzado sin una razón adjunta al trabajo. Estoy viva gracias a esos 40 minutos, dijo. No sé cómo cargar eso junto a lo que te costó. No lo cargas tú, dijo Mateo. ¿Lo hacemos juntos o no lo hacemos en absoluto? Graciela lo miró entonces de la manera en que no se había permitido mirar a nadie en 6 años sin la armadura que llevaba a las salas de juntas, sin la distancia practicada que mantenía entre ella y cada persona que había intentado ayudarla durante 6 años. Dijo, construyó una vida alrededor de no necesitar a nadie. Y resulta que la razón por la que estoy viva para construirla es un hombre que necesitaba a alguien a quien no pudo llegar a tiempo. Eso no es un peso muerto, Graciela. Sé que es otra cosa, solo que no tengo una palabra para ello todavía. Durante un rato, ninguno de los dos habló. La lluvia había comenzado de nuevo afuera, suave esta vez, golpeando la ventana en un ritmo que se sentía menos como dolor y más como compañía. Denisa se retiró en silencio, dejando la carpeta en la mesa auxiliar, entendiendo que lo que estaba pasando en esa sala pertenecía solo a las 2 personas dentro de ella. Cuando Graciela habló de nuevo, su voz había cambiado. Más firme, más aguda, la voz de una mujer recordando que dirigía una empresa. Si a Denisa le dijeron que ocultara lo que vio esa noche, alguien dio esa orden. Y si alguien en esta empresa retrasó el mantenimiento que causó que mis frenos fallaran, esa persona todavía está caminando por un edificio con mi nombre en él. Mateo miró la carpeta que Denisa había dejado atrás, todavía sin abrir sobre la mesa. Entonces, averigüemos quiénes son. Se quedaron despiertos pasada la medianoche revisando los registros a los que Graciela aún tenía acceso, cotejando registros de mantenimiento contra el vehículo de la flota que ella había conducido esa noche, construyendo una línea de tiempo que ninguno de los dos había querido necesitar. En algún lugar de ese trabajo silencioso, mano rozando ocasionalmente mano sobre la misma página, algo se asentó entre ellos que no requería un nombre todavía, solo la certeza de que ninguno iba a soltarlo ahora.
3 días después, Nas presentó formalmente la petición de tutela ante la Junta, enmarcándola en el lenguaje más suave que sus abogados pudieron producir. Una transferencia temporal de autoridad operativa por preocupación por el bienestar de Graciela. Dado, dijo, el estrés emocional de las recientes revelaciones sobre su accidente. Había ensayado la entrega, cálido y reacio, un hombre supuestamente obligado a un deber desagradable por su devoción a la empresa. Dijo la palabra revelaciones como si fuera evidencia de inestabilidad en lugar de evidencia contra sí mismo. Y durante los primeros 10 minutos, viendo a los directores asentir, casi funcionó. Denisa se levantó antes de que nadie pudiera votar. Yo era la enfermera de guardia la noche que trajeron a Graciela Salas a mi sala de emergencias, dijo su voz temblorosa al principio y luego no. Las lesiones que documenté esa noche eran consistentes con una falla total de frenos, no con un error del conductor. Me dijeron por parte de la administración del hospital que ese lenguaje no debía aparecer en el expediente final, dada la magnitud de las contribuciones de la familia Salas a ese hospital. He cargado con esa instrucción durante 6 años. He terminado de cargarla. La sala quedó en silencio de una manera que no lo había hecho con ninguno de los argumentos de Nas. Mateo dio un paso adelante, una carpeta en la mano. Este es un registro de autorización de mantenimiento de hace 6 años. Muestra una inspección de frenos programada para la flota de la empresa pospuesta bajo una firma que coincide con los registros que he cotejado con los archivos de personal actuales. Lo colocó sobre la mesa frente a la Junta sin alzar la voz, dejando que el papel hiciera lo que sus palabras no necesitaban hacer. La firma es de Gregorio Nas. La compostura de Nas no se resquebrajó, de repente se fue pieza por pieza. Una negación que salió demasiado rápido, una corrección que contradecía la negación, una tercera explicación que contradecía a ambas. Los directores que habían pasado la mañana listos para despojar a Graciela de su autoridad estaban al final de ella mirando a Nas. La forma en que una sala mira a un hombre que acaban de darse cuenta de que nunca conocieron realmente. Graciela no dijo mucho. No necesitaba hacerlo. Se llevó a sí misma a la cabeza de la mesa, esperó a que la sala se callara y habló con la misma voz uniforme que había usado a través de 6 años de reuniones trimestrales diseñadas para hacerla sentir que no pertenecía a ellas. Reconstruya desde el día en que mi padre ya no pudo hacerlo, dijo. Lo hice desde esta silla con esta voz, sin nadie detrás de mí la mayor parte del tiempo. No le pido a esta Junta que decida si soy capaz. Les estoy diciendo que ya lo he sido durante 6 años. Mientras el hombre al otro lado de esta mesa esperaba que nunca descubriera por qué estaba en esta silla en primer lugar, la Junta rechazó la petición de tutela antes de que terminara la hora y no fue cerrada. Nas permaneció en la sala hasta el conteo final. Su nombre todavía en la puerta al final del pasillo. Todavía por un día más, un hombre con llaves del edificio. Nas alcanzó a Mateo solo en el estacionamiento esa tarde, esperando junto a su camioneta de una manera que dejaba claro que había elegido el lugar deliberadamente. Te has ganado un enemigo hoy, dijo Nas, quieto, controlado. La amabilidad desaparecida por completo de su voz. Ahora, un hombre en tu posición, sin una posición real aquí, un niño al que cuidar, debería considerar lo fácil que una historia como la tuya se reescribe. Un veterano inestable se inserta en la vida de una mujer vulnerable. Le alimenta una conexión fabricada con un accidente de 6 años para ganar simpatía. Se escribe sola, señor Herrera. Mateo no se movió. No alzó la voz. Amenazaste a mi hija. La mencioné. Hay una diferencia si eres inteligente al respecto. He tenido personas apuntándome con armas reales y queriendo decir menos de lo que acabas de hacer. Mateo abrió la puerta de su camioneta sin prisas. Deberías haber pasado los últimos 6 años arreglando lo que rompiste en lugar de esconderlo. Ahora no eliges cómo termina esto. Condujo a casa esa noche con las manos firmes en el volante y la mente completamente decidida. A la mañana siguiente, Mateo llevó todo lo que le quedaba al abogado de Graciela antes de que la Junta se reuniera de nuevo. Grabaciones de conversaciones de 2 exasistentes a los que Nas había presionado silenciosamente para que salieran de la casa a lo largo de los años.
Registros financieros que mostraban pagos enrutados a través de un proveedor fantasma para desalentar una queja de denunciante presentada 3 años antes y enterrada. Y las propias palabras de Nas del estacionamiento guardadas en el teléfono de Mateo desde el momento en que se dio cuenta de qué tipo de hombre estaba tratando. La junta se reunió de nuevo al mediodía, rostros más tensos que el día anterior. Graciela lo expuso ella misma esta vez, página por página, sin alzar la voz ni una vez, porque para entonces ya no necesitaba hacerlo. Los guió a través de los pagos del proveedor fantasma las fechas que coincidían con la queja del denunciante que no había llegado a ninguna parte. El audio del estacionamiento se reprodujo una vez en su totalidad en una sala que había quedado completamente en silencio. Nadie le pidió que se detuviera. Nadie lo defendió. La sala ya había decidido la votación para remover a Gregorio Nas como director de operaciones efectivo de inmediato y para referir los hallazgos de mantenimiento y encubrimiento a los investigadores federales de seguros. Pasó con solo un voto en contra y no fue el suyo porque para entonces ya le habían pedido que saliera de la sala. No discutió, no lo negó de nuevo, simplemente se levantó. Se abotonó la chaqueta como hace un hombre cuando todavía quiere parecer que tiene el control de algo y salió delante de seguridad en lugar de esperar a que lo escoltaran. La seguridad lo escoltó fuera del vestíbulo que una vez había recorrido como si fuera suyo. No miró a nadie en el camino, ni a los directores, ni a los asistentes que lo habían observado durante años. Ni a Mateo, que estaba cerca de la puerta, y lo dejó pasar sin una palabra, porque no quedaba nada que valiera la pena decirle a un hombre que se iba. Graciela salió de la sala de juntas detrás de él y por primera vez en 6 años no esperó a que alguien abriera la puerta o se ofreciera a empujarla a través de ella. Cruzó el vestíbulo por su propio poder, barbilla nivelada, y las personas en ese edificio que la habían visto demostrar su valía durante 6 años seguidos, finalmente entendieron que estaban viendo algo que deberían haber reconocido hace mucho tiempo. Ava estaba esperando cerca de los ascensores con la recepcionista, balanceando las piernas en un banco del vestíbulo. Y en el momento en que vio a su padre, corrió los últimos 10 pies y le echó los brazos al cuello. Graciela los observó un segundo más de lo que pretendía, algo abierto y sin reservas, cruzando su rostro. La misma mirada que Mateo había captado una vez a través de una puerta entreabierta y nunca olvidó. «Tú hiciste eso», dijo Mateo a ella. Tranquilo, solo para ella. «Lo hicimos nosotros», dijo Graciela. Su mano encontró la de él en el reposabrazos de la silla. Breve, sin prisas, el tipo de toque que no necesita una frase adjunta para significar algo. Ava, todavía aferrada a la pierna de su padre, miró a ambos y sonrió como si ya entendiera algo que ellos no habían dicho en voz alta todavía. 3 semanas después, Graciela pidió a Mateo que la llevara a un lugar donde no había estado en 6 años. El puente Tanger en la luz de la tarde no se parecía en nada a aquella noche. Pavimento seco en lugar de lluvia torrencial, el sol bajo convirtiendo el río en oro en lugar de negro. Los buques portacontenedores se movían lentos y enormes bajo el vano. Los mismos barcos que habían construido la fortuna de la familia Salas 3 generaciones atrás. Y por un momento, Graciela observó pasar uno de la manera en que una persona observa algo que ya no tiene nada que ver con ella. Graciela llevó su silla a la barandilla, lo suficientemente cerca para ver el agua, pero no tan cerca como para que se sintiera como un desafío. Y Ava corrió adelante por la pasarela, persiguiendo gaviotas, su risa llegando de vuelta a través del puente, brillante y ordinaria contra un lugar que una vez había contenido solo la peor noche de 2 vidas. Mateo estaba junto a la silla, una mano en la barandilla, no sobre ella, dándole el espacio para decidir qué tan cerca acercarse al recuerdo en sus propios términos. Había aprendido eso de ella para entonces, que lo más amable que podía ofrecer la mayoría de los días no era ayuda, era espacio. Solía pensar que nunca volvería aquí, dijo Graciela. No tienes que quedarte mucho tiempo. Quiero hacerlo. Metió la mano en su bolso y sacó la vieja fotografía, la borrosa que había estado boca abajo en su escritorio durante 6 años y se la atendió. Guardé esto porque necesitaba un nombre para la persona que me salvó. Pasé 6 años preguntándome quién era. Mateo la tomó, la miró un largo momento.
La imagen granulada de un hombre que apenas reconocía como el mismo ahora. Ahora no necesito la fotografía, dijo Graciela. Te tengo a ti. La dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaqueta en lugar de devolvérsela. Y ninguno de los dos explicó por qué eso se sintió como lo correcto hacer con ella. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Mateo. Con la empresa, con la investigación. Los auditores federales de seguros tardarán un año en decir lo que todos ya saben. Nas perderá más que un trabajo. Pasaré los próximos 6 años arreglando lo que él rompió en lugar de fingir que la silla es lo único que me costó. Miró el agua un rato más, pero eso es trabajo de mañana. No te traje aquí para hablar del mañana. ¿Por qué me trajiste aquí? Porque pasé 6 años evitando este puente como si fuera el accidente mismo, como si el agua me hubiera hecho esto a mí en lugar de un hombre con traje que decidió que un presupuesto importaba más que una línea de freno. Giró la silla ligeramente para estar frente a él en lugar de frente al río. Quería que la última vez que viniera aquí significara algo mejor que la primera. La voz de Ava llegó por la pasarela, llamándolos para que vinieran a ver algo en el agua y Graciela rió. Una risa real, fácil, nada de reserva en ella. Mateo soltó el freno de su silla y caminó junto a ella hacia su hija, los dos moviéndose exactamente al mismo ritmo, sincronizado, sin que ninguno lo intentara. Se quedaron en la barandilla juntos mientras el sol caía más bajo sobre el puerto. Ava entre ellos señalando una garza buscando en las aguas poco profundas y durante un largo momento nadie dijo nada en absoluto, porque nada necesitaba ser dicho. La luz pasó del oro a algo más cercano al Cove. Los barcos siguieron moviéndose lentamente bajo ellos hacia el mar y Savannah se asentó en la noche como siempre lo había hecho, indiferente a las dos personas que acababan de decidir, sin una sola palabra entre ellos, que habían terminado de estar solas. Ninguno de los dos dijo la palabra amor esa tarde. No necesitaban hacerlo. El puente que le había quitado 6 años a ella y 40 minutos que nunca dejaron de costarle a él finalmente había devuelto algo en silencio, sin ceremonia, en la forma de dos personas caminando en la misma dirección hacia el final.